esa película de King Kong, Ajá. como que me recordó a esos momentos en los que nos mandaban ver películas así viejísimas como El cantante de jazz, que uno dice como, Dios, o sea, a mí no Bueno, me gustaría vivir en esa época, así para ver esas películas bueno, no pero las aguantaría. la neta, está más interesante y más entretenida King Kong, que es del 33, que el cantante de jazz. O sea, si me pones a escoger, sí Bueno, prefiero King pero Kong. también, o sea, comparándolo con los gráficos que tienes hoy en día, o Ah, sea, King bueno, Kong tú lo ves y parece que estás viendo una película de niños. pues eso sí. Pero, pues hay conexiones, ¿no? O sea, viendo la del 33 contra la del 2000, ¿qué es? ¿5? De Sí, Peter Jackson, esa es con son... Jack Black, ¿no? Ajá, con Jack Black, Sí, exacto. está medio rara el casting ahí. Creo que fue como donde la regó Peter Jackson. Por ejemplo, la última no la vi, la última de King Kong. No sé qué Ah, tanta no, diferencia haya. tampoco la de Godzilla, que sé que sale la de Stranger Things. Ah, sí, sí, la niña, sí. Ujú, Millie Bobby Brown. Pero es que hay una diferencia muy grande entre esas, las de ahorita y las del Ah, 1933. Ya vamos a claro, hablar un poco de eso, pero pues lleva para sí 100 años, está sí. abismal. Pero bienvenidos a su podcast que es Luces, Cámara, Horror. Primero que nada, va a haber spoilers de las tres películas que vamos a tratar, que ahorita mi amigo Rómulo les va a decir cuáles son. Ya escucharon a mi amigo Rómulo, es de Venezuela. Yo soy Luis Mario Vargas, pero me pueden ya decir Rix, así me conocen todos. Entonces, pues dinos más o menos, platícanos, Rómulo, de qué va a estar hoy el podcast. Pues vamos primero a explicarle un poco a la gente que este podcast no es solamente sobre películas de horror, obviamente las vamos a tratar, pero no desde el punto de vista de qué nos asustó más o Exacto. vamos a hablar específicamente como de algunas películas de horror tratándolas con un tema social, un tema político, el que sea el caso. En este podcast del día de hoy vamos a hablar sobre un tema en específico que es el racismo y el machismo, que son los verdaderos monstruos en la vida real y en este caso en estas películas, que van a ser King Kong, como lo comentamos al principio, del año 1933, esta versión en específico porque hay muchas cosas que revisar. El monstruo de la Laguna Negra de 1954, que quizás muchos no lo saben, pero esta fue una inspiración para crear La forma del agua de Guillermo del Toro. Y Get Out del 2018. Bueno, como dice Rómulo, vamos a estar tratando estas tres películas. King Kong de 1933, Monstruo de la Laguna Negra del 54 y Grau de 2018. Hablamos de esta versión de King Kong porque, pues si no lo saben, hay varias versiones. Esta primera del 33 que es en blanco y negro con la icónica escena del chango peleando con los aviones en el Empire State. Pero también hay una setentera que de hecho tuvo su secuela que es La novia de King Kong, creo que se llama. Y después llega la del 2005 de Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos. Y luego llega otra en 2017 que se rumora, bueno no, ya está asegurado, que este año se estrena la película donde pelea King Kong contra Godzilla, como ocurrió en esta época en blanco y negro. La discriminación, que es el monstruo que estamos por enfrentar y ver que es el monstruo que trasciende la pantalla grande y está todavía en nuestro mundo real y que se supone que con todos estos movimientos de apertura y de aceptación, se supone, dicen, que ya está derrotado, pero no es verdad. Y lo vamos a ver ahorita, porque la discriminación en varias formas, en específico en las formas que lo vamos a tratar en este podcast, en esta edición, es machismo, racismo y xenofobia, ¿no? Entonces, la primera que vamos a ver es racismo y xenofobia por parte de esta película de King Kong del 33. En esta época del 33 es una época previa a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos ya era potencia mundial y estaban también desarrollando científicamente y tecnológicamente en muchas áreas, incluyendo aviones, barcos de vapor, y con esto llegaba la incursión quizá de Estados Unidos a muchos lugares desconocidos. Decía el autor H.P. Lovecraft del terror cósmico que el miedo, la esencia del miedo es lo desconocido para el ser humano, y aquí se plasmaba de una manera muy literal, porque la trama de King Kong es este grupo que busca grabar una película, llegan a una isla desierta, ellos creen, y los ataca este simio gigante. Pero además hay habitantes humanos, los nativos, que son representados como caníbales, como africanos, no son africanos, pero son representados como africanos, literal con el hueso en el cabello. Y en esta época era muy común ver este tipo de cosas, como en la Laguna Negra de Wolfman, que incluso son de épocas eh, posteriores y anteriores, respectivamente. Y el terror provenía de lugares y pueblos exóticos. En el caso de King Kong es esta isla perdida,
En el caso de The Wolfman son los gitanos, la Laguna Negra es en Sudamérica. Entonces, literalmente está este miedo a lo desconocido que se representaba en la pantalla en forma de monstruo, pero que en realidad los estadounidenses lo tenían hacia los pueblos que desconocían, las culturas. Los protagonistas, por ejemplo, no bajan a los locales, estos africanos que les digo, de salvajes, así lo llaman muchas veces, e incluso los pintan como captores y agresores sexuales, porque cuando llegan a la muralla en la que tienen que, del Tienen otro que lado, ofrecer a la mujer exacto, a la como... mujer blanca, además. Y además intercambian mujeres. Dice, yo te doy 6 mujeres por la tuya. Exacto. Y es algo que pues los blancos, los gringos no lo van a hacer. Bueno, o sea, los protagonistas me refiero. Y también ya en su forma de... Sigue siendo machismo, pero ya no tanto racismo. Dice el protagonista, que es el típico macho héroe, musculoso, guapo. Dice, yo no odio a todas las mujeres y no te odio a ti, Ann. Es solo que las mujeres nos traen más problemas que los hombres. Entonces ya vemos el machismo, además. Y además que en toda la película sí recalcan demasiado el hecho de que la mujer que recoge el personaje principal, que es el director, siempre dice que va a ser un problema y que nunca debería estar ahí y que lo único que va a hacer es eh, simplemente causar más problemas de lo que debería. Y ella no se lo toma de una mala manera, simplemente dice, perdóname, pensé que yo no estaba causando nada. Sí, no, no la Y pintan muy inteligente. es la típica, es el típico personaje de la princesa que necesita ser Exacto, rescatada, es el típico personaje de la mujer que depende del hombre exacto, para poder justo. vivir. Sí, es lo que te iba a decir. La película de Peter Jackson es la más fiel a esta del 33 porque era su película favorita de niño y quiso hacerle un homenaje, pero obviamente como que él no hacía mucho match en cuanto, digamos, el enfoque cultural que tenía la película del 33 y por eso el personaje de Jack Driscoll, que tiene el mismo nombre en la del 33 y en la del 2005 de Peter Jackson, aunque se llaman igual, tienen diferentes personalidades. En la de Peter Jackson ya lo interpreta Adrien Brody, que es todo lo contrario al héroe gringo, al superhéroe. Es flaco, es muy inteligente, pero no tiene como este sex appeal y esta fuerza física. Entonces él es un personaje que respeta al personaje de Naomi Watts, que es la protagonista femenina. Y por otro lado hay un personaje que representa al viejo héroe estadounidense, el musculoso, guapo, y que de hecho hay un momento en que se espanta, creo, por haber visto a Kong, y dice que los héroes en la vida real no se ven como él, sino que tienen, literal dice, tiene dientes chuecos, son calvos y panzones. Entonces aquí vemos también una crítica, después de casi 100 años de la primera película, a lo que es, ¿no? Y también, bueno, como un dato curioso, antes de pasarle la palabra a mi amigo, la historia de King Kong, de esta película del 33, puede estar basada en una leyenda, es la leyenda del la leyenda del mono gigante de la Ciudad Blanca, que es una ciudad perdida en Honduras, que cuando llegaron los españoles, los nativos le decían que al otro lado de una muralla había un simio gigantesco que los estaba defendiendo de ellos. Y se dice que esta ciudad es una ciudad perdida porque precisamente no pudo ser conquistada por los españoles durante la conquista. ¿Y tú qué opinas de esto, Rómulo? Me parece muy interesante cómo casi todas las películas de terror tienen un background que nunca habíamos imaginado. Esa Correcto. leyenda creo que no es muy conocida y es interesante cómo una leyenda se convierte en un hit mundial porque esta película llevó, como tú lo decías, muchísimos remakes y hasta ahora estoy muy seguro que generación por generación les va a encantar ver a un mono gigante en la pantalla, Sí. porque de eso se convierten las leyendas, se convierten en, en personajes que nunca mueren. Y por eso quiero hablar un poquito ahorita de todo esto, estos simbolismos que representa esta película. Primero hay que hablar sobre los efectos especiales que los hizo Willis H. O'Brien, que es uno de los pioneros de los efectos especiales. Esta técnica fue inspirada en lo que hacía Disney desde los primeros momentos en los que sacó las primeras películas, que era primero poner una lámina en donde haya un dibujo, sea un paisaje, sea lo que sea. Luego, vidrios pintados para hacer como la ilusión. Son capas, uno sobre otro. Y por otro lado, objetos reales, sea un poquito de pasto y así poner al monstruo, que en este caso era King Kong, que era stop motion. Entonces Exacto. creaban este monstruo, sea con aluminio, sea con plastilina,
y lo hacían ver como si de verdad estuviera enfrente de los actores, gracias a que el poder de las capas, de poder ver como si en verdad existiera, eh, ¿cómo decirlo? Como si en verdad estuvieran viendo Ahí. una escena completamente normal, simplemente lo que hacía era ver la profundidad gracias a las distintas capas que permitía los efectos especiales. Sí, para nuestros escuchas jóvenes, esto es el papá de la pantalla verde. O sea, lo que les acaba de explicar Rómulo es hacer pantalla verde sin el croma y con programas de edición mucho más viejos, que obviamente no eran digitales. Y además, esto viene desde mucho antes. Georges Méliès, que de hecho es considerado como el padre de los efectos Claro. especiales en el cine, él descubrió que cuando ponía la cámara y la dejaba correr, de repente había cortes en la cámara que hacía que cuando veías la grabación completa, de repente estaba caminando una persona y se convertía en otra porque paró por un momento y siguió grabando eventualmente. Entonces descubrió el jump cut. Oh. Entonces, gracias a eso, casi todas las películas de Méliès lo utilizaba como para hacer magia en el cine. Es interesante porque uno piensa que cuando uno ve estas películas de los años 30, de los años 20, películas como Metrópoli, que cómo utilizaron los efectos especiales en ese tiempo con tan poco que tenían. Exacto, sí, literal, los descubrieron por, como dices tú, por coincidencia, Accidentes. por accidente. Y bueno, también, además del stop motion, también se utilizaron animatrónicos, que es una tecnología que era demasiado nueva para ese entonces. De hecho, si tienen la oportunidad de viajar a Universal Studios en Los Ángeles, también hay uno en Orlando. Pero me parece que es el de Los Ángeles, donde les dan un tour por los estudios Universal, donde han grabado varias películas, que de hecho ahí me tocó ver a Robert De Niro de lejos cuando fui. Hay Qué una belleza. parte, sí, todavía no estaba tan viejito. Me tocó ver la parte final del trayecto, del recorrido es King Kong, la versión de los 70 en animatrónico. O sea, tú pasas en el carrito y es una cabeza gigante del gorila y sí está impresionante. Pero también se utilizó en la del 33 para tomas muy cercanas o que necesitara mucho detalle, por ejemplo, del pelo o cosas así. También se utilizaron partes animatrónicas. Y de eso tenemos que pasar, porque esa fue una creación de un monstruo, pero con casi manualidades, Exacto. como lo que haría un niño hoy en día. El monstruo de la Laguna Negra ya es un trabajo mucho más arduo, porque es ya casi como un disfraz, pero Exacto. se ve como un monstruo real. Sí, el reto es diferente porque con King Kong es todo a distancia, todo de lejos por el tamaño. Y aquí la criatura tiene que interactuar físicamente de cerca con los personajes, principalmente con la mujer. Y aparte, o sea, siento mucho, bueno, ahorita nos vas a hablar de la caracterización, pero también tiene mucho que ver la forma en que el actor interpretó al monstruo, porque realmente nada como una criatura, o sea, no nada como un humano, pues. No se ve como un buzo. O sea, si ven la película, realmente sus movimientos son como de un anfibio. Bueno, para hablarles más o menos de la trama, el monstruo de la Laguna Negra, como les dijimos, es el año de 1954, pertenece a esta época, yo diría, de plata del cine de horror de monstruos de los estudios Universal, em, que después de la Segunda Guerra Mundial se dio una baja porque los horrores ya los estaba viviendo la gente en la vida real, entonces ya no les importaba ver monstruos en las películas. Sin embargo, antes de la Segunda Guerra Mundial, las películas de Frankenstein, del Hombre Lobo y todas sus secuelas, la de la criatura negra, la momia y el fantasma de la ópera, tuvieron un gran auge. Y es, por ejemplo, esta criatura de la Laguna Negra, junto con el Hombre Lobo de Lon Chaney Jr., que seguramente lo han visto en películas que más bien parece como yo cuando no me rasuro en 2 días, ni siquiera parece Hombre Lobo. El Frankenstein de Boris Karloff, que es el que todos conocen, el típico de cabeza cuadrada y el tornillo en el cuello. Y el Drácula de Christopher Lee son los monstruos más icónicos que también en los estudios Universal de tanto de Orlando como de Los Ángeles hay una cafetería dedicada a ellos con estatuas encima del techo de la cafetería. Entonces, a pesar de que hay 21 años de diferencia entre King Kong y el monstruo de la Laguna Negra, el mensaje y la metáfora son muy similares. Te voy a detener ahí porque hiciste un buen punto que también quiero resaltar en eso, que en estas dos películas siempre es el poder del hombre. Exacto, sí. ¿Qué tanto poder tiene el hombre? En el primer caso es, encuentra una criatura enorme, un gorila que no se ve normalmente,
y además lo llevan como exhibición, como el hombre encontró a este gorila. Aparte el hombre blanco. Exacto. Y es como enaltecer el poder de yo soy más grande que chango enorme, gigantesco. Sí. Y en el caso de la Laguna Negra yo necesito encontrar algo muy parecido a nosotros, pero extraño y raro, porque yo, hombre, quiero estudiarlo y quiero hacerme parte de él. Sí, exacto, y ahí sí, sí, pero no, porque fíjate, el discurso es diferente a King Kong, por ejemplo, que la Laguna Negra ya es un Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, eh, y ¿cómo explicarlo para no sonar tan redundante? Es una época post Segunda Guerra Mundial, entonces cambia el discurso de Estados Unidos porque ellos eran parte de los aliados, entonces eran parte de los buenos a los ojos del mundo. Entonces aquí, en King Kong quieren acribillar al gorila, sí o sí. Aquí, al final de la película, obviamente, como dices tú, la criatura secuestra a la mujer, obviamente la mujer no puede hacer nada por sí misma para liberarse, entonces tienen que ir a rescatarla a los hombres. Y uno de los protagonistas le dispara al monstruo y el monstruo ya está moribundo y está escapando al agua. Y cuando le van a dar el tiro de gracia al protagonista principal, el héroe, lo detiene y deja que el monstruo se vaya a morir con dignidad al océano. O sea, aquí el discurso cambia de sí somos los más poderosos, como en King Kong, pero somos misericordiosos porque somos los héroes, porque somos los buenos, ¿no? Entonces es algo muy, muy particular que siento que cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Y cambia totalmente de esta versión a la forma del agua, que en ese caso Guillermo del Toro sí quería representar un personaje que sí quería esa bestia y matarla Claro. y sin ninguna duda ser él el protagonista de esa historia porque quería matar a la bestia y sin importar qué. Pero bueno, hablando de Guillermo del Toro, tenemos que mencionar que esta historia está basada en una criatura mitológica mexicana que se llama el Chan, que supuestamente raptaba mujeres y las dejaba embarazadas. Sí, eso Interesante decían. como estas dos películas se basan en leyendas, lo que había dicho Sí, anteriormente. exacto, mitología moderna. Y como el tema de hoy es el machismo y el racismo y la xenofobia, en este caso esta película no solo se representa en la pantalla, sino que la persona que hizo el personaje del monstruo, la persona que hizo el disfraz, era una mujer. Sin embargo, la producción, en este caso Universal Studios, no quiso que apareciera su nombre en los créditos, porque al igual que ha pasado incluso en años recientes con todo este tema de Harry Potter y Sí, cómo justo, sí. no querían ni siquiera que existiera un nombre de mujer en un libro, De fantasía. mucho menos en los años 50, con una película como esta, querían que apareciera el nombre de una mujer en los créditos, por lo cual Michilette Patrick, que era la verdadera creadora de este monstruo, nunca tuvo el reconocimiento simplemente por el machismo que hay y que hubo en esa época en la industria. Sí, una lástima, porque aparte murió hace 20 años esta mujer, Millicent Patrick, o Millicent, porque creo que sí es italiana, sin recibir el crédito. O sea, no se murió de hambre porque pertenecía como a una familia de abolengo y de hecho salió con actores de Hollywood de la época, pero pues lo importante no es el dinero, sino el crédito, ¿no? Y de hecho fue el mismo del Toro el que empezó a como correr la voz y con el discurso que traen los medios desde hace unos años de feminismo, afortunadamente se le dio el crédito que se merecía a esta mujer. Digo, ya póstumo porque ya había fallecido, pero por lo menos es algo, ¿no? Sí, es algo que tenemos que resaltar hoy en día porque pasa mucho que hay gente que toma crédito por cosas que no hizo. Exacto. Y sobre todo hay que resaltarlo porque hoy en día el trabajo de todo el mundo, no solamente hablando de las mujeres, hablando de las personas de color, hablando de los latinos como somos nosotros, hay que darle reconocimiento a todo el mundo porque su trabajo es indispensable. Hace poco nominaron a una mexicana en el caso de Costume Design de la película de Martin Scorsese, si no estoy equivocado. Entonces, es importante siempre resaltar el trabajo de todas las personas que están en los créditos, pero sobre todo si son minorías. Exacto. Y aparte, no fue la única vez que esta mujer fue víctima del machismo en su época, porque era una genio, realmente era una artista que daba recitales de piano desde los 14 años y fue de las primeras mujeres animadoras en Disney.
Pero, si no lo sabían, Walt Disney era un hombre machista por la época en la que fue criado y en la que se desempeñó. Y Walt Disney tenía una política de que las mujeres no podían animar, ellas solo iluminaban las imágenes, como les explicó Rómulo hace rato lo de las láminas. Entonces ella seguramente animó algo y no le dieron el crédito de lo que hizo, que es verdaderamente un arte. Y qué lástima porque Walt Disney prácticamente, bueno, su compañía domina el mundo. Todavía, sí. Y, Y ahorita tiene y el discurso opuesto. casi nadie menciona esto, pero es totalmente cierto. O sea, era una época dominada por el machismo y por el poder del hombre en la industria cinematográfica y en general en la sociedad. Y uno piensa que Walt Disney era este hombre Dios. sí, tan caritativo que da a los niños, que se preocupa por las mujeres, pero en verdad no, en algunos casos no fue así. Sí, y ahora que lo mencionas, sí hay en estos 20 años de diferencia que hay entre King Kong y la Laguna Negra, sí hay un cambio en la manera en que se interpreta a la mujer, en que se muestra. Por ejemplo, en King Kong tú lo decías, muestran a Anne como una mujer nada inteligente, de verdad es un objeto que los que hacen tanto el gorila como los hombres blancos, como los Es locales, utilizarla. exacto, ellos la mueven a como El ellos director quieran, la utiliza simplemente porque quería una mujer en su película. literal, Los indígenas que están en las zonas únicamente la porque es quieren rubia. porque es rubia y además porque quieren hacerlo como un sacrificio para su monstruo. Y el monstruo la utiliza como un objeto. Exacto. Y aquí en la Laguna Negra sí se le da un giro, no muy radical a la mujer, pero finalmente ella también forma parte de la comunidad científica, pero es más soñadora, más romántica, con los pies no puestos en la tierra. El personaje que tiene los pies en la tierra es el protagonista, el protagonista masculino, obviamente. Ahora vamos a pasar de los 30 a los 50 al 2018. Un poco grande esa brecha de años. Sí, Pero hay que hablar ahora de otra minoría, en este caso otra discriminación, que es el racismo hacia las personas de color. Get Out, que es una película dirigida por Jordan Peele, creo que marcó un punto importante en el cine estadounidense, que es la presencia de la cultura afroamericana en Hollywood. Porque venían de unos Oscars en donde casi sí. ninguna persona afroamericana estaba nominada, creo que Sí. fue en el año 2017, O 2016. sea, lo mucho actores, Y, pero... y por esa cosa de las redes sociales, obviamente todo el mundo criticó mucho los Oscars porque era totalmente blanco. Sí, exacto. Y empezó a haber mucho más inclusión y se daban más películas de este tipo. Get Out creo que es un ejemplo perfecto de cómo es lo que se vive el racismo en Estados Unidos y cómo se vivió durante muchísimos años y que hoy en día sigue presente por cuestiones de presidencia y la política que maneja Trump. Pero lo que quiso representar Jordan Peele es cómo los personajes blancos y la gente blanca en Estados Unidos tienen racismo así en las frases más mínimas, Exacto. pero que hoy en día los vemos como normales, pero que en verdad son una cuestión de años y años de esclavitud que se ven reflejados en la sociedad. Sí, como pasivo-agresivo, ¿no? Que es Exactamente. más bien como así lo pintan en Get Out, siento yo. Desde el minuto uno, literal, en el que empieza la película, te lo están pone y pone en la cara. Así de, los negros sufrimos esto. Y algunas cosas son agresivas, como la del policía, cuando los paran en la carretera, que atropellan al venado, y le pide el policía al protagonista Chris su licencia, aunque él no venía manejando. Y la novia le dice, pero ¿por qué? Si él no hizo nada malo, no se la des. ¿No? Pero hay cosas como más pasivas que ya es llegando a la casa de la novia cuando empieza estos ataques que siento que son los más comunes hoy en día precisamente por el miedo a ser expuesto en redes sociales o cualquier movimiento que haya ahorita. Sí, y hay varios diálogos que apuntan mucho a estos comentarios pasivos agresivos, como hay una frase que dice ella que es, no, mi papá no es para nada racista, él de hecho hubiese votado una tercera vez por Sí, Obama si hubiese podido, y lo recalca él cuando lo conoce en persona, y después están viendo unos cuadros de unos atletas y él recalca como el negro él, era mucho mejor porque él tiene un físico
que sobrepasa a los hombres blancos, etcétera. Entonces, esos tipos de comentarios es los que quiere resaltar Jordan Peele, que están mal para la sociedad afroamericana. Sí, y algo que yo no había notado la primera vez que vi Get Out y la vi últimamente para hacer este podcast, es que el papá siempre está vestido de negro toda la película y es hasta el final cuando la familia muestra su verdadera cara y se revela este giro de tuerca que se viste de blanco, igual que la hija. Pero toda la película está vestido de negro, como para... Es como un espejo, o sea, Ujú. están frente a él, son una buena familia Exacto. que no tiene ningún Liberal. problema, es una familia ideal y de repente muestran la cara verdadera que son una familia de blancos que lo único que hace son vender a los negros como esclavos. Sí, literalmente como esclavos, ya en una onda más retorcida. Y hasta lo dice el amigo en forma de chiste. No son esclavos regulares, son esclavos sexuales. Que no son esclavos sexuales, pero, por ejemplo, lo que al final lo que quieren de Chris son sus ojos, porque es un muy buen fotógrafo. Entonces, y así como lo muestran que se está muriendo la abuela, creo, y la ponen en el cuerpo de la que, ella es de Georgina, que ellos la presentan como su ama de llaves, pero en realidad es la abuela de esta chica en el cuerpo de la mujer joven afroamericana. Y algo interesante es que Jordan Peele en uno de los videos en donde lo entrevistan hablando de esta película, dice que se inspiró mucho en Rosemary's Baby, que es de Roman Polanski, de los años 60, si no me equivoco. Esta película tiene mucha similaridad con Get Out, porque aunque hablan de cosas distintas, recalcan los dos problemas sociales. Rosemary's Babies habla sobre cómo la mujer la utilizan solamente para ser criada, para estar en la casa y para dar bebés. En este caso, Get Out habla como el racismo sigue presente en Estados Unidos a pesar de que hayan pasado casi 100 años después de la esclavitud. Y todos los movimientos que ha habido. Y estas similitudes se pueden ver, por ejemplo, como el protagonista de Get Out sale de su zona de confort, que es la ciudad, etcétera, y se va a un lugar, a un pueblo, que es donde viven los papás de su novia. Y en el caso de Rosemary's Babies, también es una pareja que vive en la ciudad y que se muda como a un lugar donde hay más familias, etcétera, porque ya están pensando en tener un bebé. Se puede ver como en muchos más similitudes. Por ejemplo, hablando ya de cosas más técnicas, el caso cuando vemos a los sirvientes de la casa de Grout hace mucha referencia a que en Rosemary's Babies las esposas de los hombres se basan como en querer una mujer que solamente se vea como una muñeca. O como una cosa trofeo. Exacto, como si fuera una muñeca robótica que lo único que hace es planchar, lavar, cocinar Tener y estar hijos. pendiente del bebé. Y en el caso de Grout lo utilizan como esclavos Ajá, como las robóticos personas que no serviles. tienen sentimientos, que lo único que hacen es seguir las órdenes de sus amos y no pueden pensar por ellos mismos, solamente pueden hacer lo que ellos le digan. Es interesante cómo maneja estas referencias porque lo hace excelentemente bien. Creo que si las personas que vieron Rosemary's Babies eh, pudieron entender estas referencias, creo que Jordan Peele lo hizo muy bien. Sí, ahorita que lo dices, un elemento que creo que no puede faltar en una película de horror o de terror es que aíslen al protagonista en una cabaña, ¿no? Por ejemplo, en El Resplandor los aíslan en el Hotel Overlook. Y aquí en Get Out los aíslan en esta casa en el campo vieja. Y se me fue el pedo, espérame. Perdón. En esta casa del campo vieja. Y eso hay que aclararlo. El horror y el terror son diferentes. Horror. Sí, como dices, un elemento que no puede faltar en las películas de terror son las cabañas o los lugares donde aíslan a los protagonistas, ¿no? Como en El Resplandor tenemos el hotel. Aquí a Chris lo mandan a este pueblo que en medio de la nada, en medio del bosque, de la carretera, de algún pueblo de Estados Unidos, porque creo que ni siquiera se... Y por eso tiene sentido. Y esa diferencia hay que marcarla entre horror y terror. Terror es como Get Out. Es la única película de terror de esta primera emisión porque el terror viene de alguien real, que es una persona contra la que puede pelear físicamente. Y el horror viene de cuando
la amenaza, el villano, el antagonista es un ente sobrenatural o que no existe en el mundo real, como King Kong, la Laguna Negra, las películas de fantasmas, de demonios. Entonces, la verdad es que yo, como película de terror, tengo mis cuestionamientos hasta esta película, pero te pregunto a ti, Rómulo, de una manera más objetiva, como cinéfilo y como futuro cineasta, eh, ¿realmente crees que merece todo el enaltecimiento que le dieron en 2018 a esta película en cuanto a fotografía, narrativa, audiovisual, narrativa, todo esto? Yo creo que es un paso nuevo. Creo que Jordan Peele hizo una apuesta al hacer esta película porque no es una película de terror como las que vemos normalmente. Sí, exacto. Es un terror psicológico dirigido a un nicho de personas en específico. Pero yo creo que lo que Jordan Peele quería era ese momento justo en el cine, cuando está el protagonista y su novia y llega la policía. Es el momento que él esperaba. La reacción de la gente de pensar que ese era el punto en el que, a pesar de todo lo que hizo, de que ya estaba a punto de escapar, iba a llegar la policía y le iba a llevar, Arrestar. porque eso es lo que pasa Sí. en la sociedad actual. Y de hecho, él tuvo dos finales alternativos. Uno en el que sí existía una policía blanca que se lo llevaba y lo metía en la cárcel, y el que quedó, que, perdón por estos spoilers, pero el que Lo quedó avisamos. fue que su amigo lo rescataba y se iban, y al final terminaban muertos todos los de la familia. Y quiso elegir este final porque quería ver cómo reaccionaba la gente solamente con ver el carro de policía. Ya con eso era suficiente para él y tenía que darle un fin en el que tenía que exaltar a un héroe, que en este caso era el protagonista de la película. Sí, porque la verdad, ahora que lo dices, no había pensado en eso, pero cuando llega la patrulla, que no es una patrulla, es el coche del aeropuerto del amigo, yo sí dije, no, ya, o sea, porque toda la película se recalca que por ser afroamericano le va mal, o sea, la gente así lo dice, la sociedad así lo dice, cuando la escena de la autopista y todo esto, incluso cuando se burlan del amigo que va a hacer la denuncia a la policía, y de hecho la policía también es afroamericana, pero Y se trae autos burlan y rojos, se ríen de exacto. él, Sí, exactamente. no había pensado en eso, pero sí es como un final esperanzador. Entonces, no es tanto un terror psicológico que te deja sin dormir, pero sí es una llamada a la sociedad de tener que cambiar nuestra forma de pensar y nuestras acciones, y nos las muestra con una película que es simplemente terror, pero para aquellas personas que viven todos los días esos temas. Exacto, sí, el peor terror es el que está en la vida real, que existe. Exactamente. Y pues ya para despedirnos, tenemos nuestras conclusiones. Como pueden ver, con esas tres películas podemos descifrar más o menos la actitud, principalmente de los norteamericanos blancos, que son pues los más grandes productores de cine comercial en el mundo, y lo han sido, como pueden ver, desde hace casi 100 años con King Kong, que eran los únicos que podían hacer esas películas, que ahorita lo ve un niño y dice, ay, está bien chafa, el King Kong del 33, pero en esos años era como ver a Hulk o a Thanos, o sea, o Avatar. O sea, era así Exacto. Era, súper. era la gran cosa. Exacto, o sea, nadie, en ningún otro país lo podía hacer. O sea, busquen películas de esos años en otros países y no hay efectos especiales. Están súper paupérrimas las producciones cinematográficas. Pero podemos ver cómo ha cambiado la postura de los americanos hacia las minorías, como decías tú. Y Que en cómo ha este... cambiado también, no solamente en la producción de estas películas, sino que ya la sociedad a través de los premios, en este caso creo que tengo que mencionar los Oscar porque son como el premio mayor Ajá, del mundo cinematográfico. Los últimos 4 premios, por lo menos 2 han sido mexicanos, sí, y exacto. el último es un caso ya de que hay que parar la xenofobia y hay que también darle la importancia de la película extranjera, que en este caso es Parasite. Parásitos. Entonces, ¿cómo ha cambiado desde esa época que uno no podía imaginar, desde los años 30, que no podía imaginar que una persona afroamericana fuera director de una película, mucho menos un protagonista? Ha cambiado ahora a que se puede ver totalmente normal y que, de hecho, uno espera que haya muchas más películas así. Sí, exacto. El mismo Guillermo del Toro que se la vio, que lo mencionamos varias veces en este podcast, se las vio negras para hacer su primer película, la de Cronos, aquí en México. Y hace, ¿qué fue? ¿2 años? Que ganó el Oscar. O sea, no sé si se lo haya imaginado en algún momento.
Claro, ahí también hay que ver si en verdad se lo merecía. Yo, en mi opinión personal, no creo que haya sido la mejor película de ese año, pero sí fue una llamada a la sociedad norteamericana, a todas aquellas personas que votaron por Trump. Tenían que Exacto. decirle, México está haciendo películas y Y aquí está ganamos. presente. Exacto. Y también no solo discriminación racial, digamos, sino también el de la mujer. Como decíamos, en King Kong está esta mujer Blancanieves, ¿no? Así que no hace nada, nada más se mete en problemas y la tienen que ir a sacar de problemas. Luego en La Laguna Negra es una mujer un poco más inteligente, más pensante, pero de todos modos depende del hombre. Y ya en Get Out la mujer está tan empoderada que ella es la hija, o sea, la novia de Chris, termina siendo la villana principal. Entonces aquí sí podemos ver, al menos en Get Out de manera indirecta, pero al menos en las otras dos de manera muy directa, el rol de la mujer y cómo ha cambiado a lo largo de estos casi 100 años que con estas tres películas que tratamos hoy en Estados Unidos principalmente, pero gracias a la globalización en todo el mundo ya. Y Y volvemos a lo del objeto, que en las tres películas se muestra cómo la mujer es solamente un objeto para la cuestión de la historia. Y en este caso de Get Out, que no lo mencionamos, pero la novia del protagonista funciona como la que lleva a, a- a los afroamericanos a la casa para que los puedan vender después. sí, O sea, exacto. ella es como el primer paso para llegar a hacer todo su problemática. Empieza desde la hija, y la hija es el objeto, en este caso, que usan para obtener sus ganancias. Y es interesante cómo cambia la narrativa de las historias mientras van pasando los años. Y Exacto. espero que los que nos están escuchando, si algún día quieren ser directores de películas y hacer sus propios guiones, tengan en cuenta que hoy en día sí se tiene que resaltar la importancia de la mujer, y puedes hacer una película, no digo que no, puedes hacer una película en donde puedas presentar personajes de esa época, pero siempre tener en mente que eso ya tiene que cambiar. Exacto, sí. Para cualquier persona que quiera ser storyteller en general, actualmente lean mucho, entérense de cómo ha cambiado la sociedad y los roles de la mujer, del hombre, la esclavitud, por ejemplo, cómo se desarrolló la historia de los países, porque ese es el chiste del cine, yo creo, ¿no? Demostrar qué está mal con la sociedad para que finalmente lo mejoremos, porque como podemos ver, es una problemática que venimos arrastrando desde hace siglos y parece como que ya estamos cerca de superarlo, pero no, esa es la cuestionante que les dejamos hoy a ustedes en base a estas películas, si realmente la sociedad estadounidense o en general la sociedad del Mexicana, mundo, latinoamericana, europea, la que ajá, de sea. Medio Oriente, es menos discriminatoria realmente o solo cambiaron sus técnicas de discriminación, o sea, con esta, ¿cómo decirlo?, versión inversa de discriminación que vemos en Get Out. ¿O qué es peor eso? ¿O la versión directa que te dicen a la cara así, me caes mal porque eres africano, que sacan en King Kong? O tú eres el malo porque eres africano, o como en Get Out, que los ven como peligrosos y eso es lo que hace peligrosos a los blancos en Get Out. Entonces, ¿qué es peor? Bueno, ahí le dejamos con esa pregunta, y sepan que no siempre los monstruos son los que vemos en las pantallas, los que eh, miden 10.000 metros y que tienen muchos pelos, o los que viven debajo del mar, o incluso los que se disfrazan como alguien que no son. En verdad, los verdaderos monstruos son esas pequeñas cosas que vemos todos los días como sociedad y que no hemos cambiado hasta ahora, como el machismo, como la xenofobia y como el racismo. Así es, Rómulo, yo no lo pude haber dicho mejor. Pues eso habrá sido todo por esta primera emisión de Luces Cámara Horror. Yo soy Rix, aquí conmigo estuvo mi amigo Rómulo Sánchez y nos vemos la siguiente semana para el próximo capítulo que queremos dejarlos en suspenso. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y les estaremos dejando los links a nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós.